En Colombia, las Fuerzas Armadas se han enfrentado al terrorismo de una forma eficaz y se han logrado grandes avances en contra de grupos como las FARC y el ELN. Bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los avances se hicieron notar. Muchos cabecillas cayeron, muchos militantes de grupos terroristas y también muchos civiles que no debían nada a la justicia. Sí, muchos civiles. Habrás escuchado de algo llamado falsos positivos, un escándalo que se desató a finales de 2008 y que involucró a miembros del Ejército Nacional en el asesinato de civiles para ser presentados como terroristas. Todo promovido por los grandes beneficios ofrecidos por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Casos de trascendencia como los de Urabá y como el de los 19 jóvenes de Soacha que aparecieron en Santander y fueron presentados como muertos en combates. A lo que el entonces presidente Álvaro Uribe dijo: El fiscal general de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. La Fiscalía tuvo para 2009 946 casos relacionados con posibles falsos positivos y la Procuraduría 1043. Sin embargo, y a pesar del escándalo suscitado, en febrero de 2010, por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido liberados por vencimiento de términos. Pero esta no es la historia de uno de esos que cayeron víctimas y fueron presentados como terroristas. Es la historia de un joven soldado que, recibiendo órdenes de superiores, se negó a asesinar a un joven civil, que luego sería presentado como terrorista. Un caso más que nos recuerda que en Colombia los héroes sí existen. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal. La tarde del 8 de febrero de 2011, bajo el ardiente sol de Montería, don Raúl Carvajal subió a su viejo camión, que hace algunos años le dio el sustento. Pero en esta ocasión es para cometer la osadía de conducir hasta la ciudad de Bogotá e ir parando de pueblo en pueblo, haciendo escuchar su voz que denuncia la muerte de su hijo, el suboficial del Ejército Nacional Raúl Carvajal Londoño, hace ya 4 años, asesinado presuntamente por el Ejército Nacional. El 8 de octubre de 2006, a las 11:30 de la mañana, en un lugar conocido como el Alto de la Virgen, localizado entre los municipios de Tibú y El Tárrava, en el curso de la Operación Serpiente, en la que participaba la Unidad Destructor 1, agregada a la Segunda División del Ejército, hubo un enfrentamiento contra supuestos guerrilleros de la columna móvil Arturo Ruiz, de las FARC, según la versión oficial de los hechos. A consecuencia del mismo, cayeron víctimas de los disparos de un francotirador, el cabo Raúl Carvajal Londoño y el soldado José López Ardila. Por casualidad, ambos transferidos al norte de Santander y pertenecientes al batallón de infantería Antonio Ricaurte de Bucaramanga. Si yo lo único que estoy pidiendo es que me digan, me llamen a toditos, que tenga el mismo derecho, yo tenga el mismo derecho que tuvieron los niñitos esos que asesinaron allá en el Caquetá, por allá en el Casanare, que los asesinaron y pusieron 60 soldados a que declararan. A mí me tienen que poner, iban 3 batallones, son más de 100 personas que tienen que poner a declarar, porque todos iban con él, porque eso es que era un combate contra 150 guerrilleros que habían ahí no habían guerrilleros, ahí estaban, era ellos para matarlo. Y no hay otra forma, porque es que ya yo sé más o menos, me han explicado cómo le dispararon, quién le disparó y todo eso. Pero si fueron ellos también, que me digan cómo fue, porque yo no estoy diciendo de que porque lo mataron. Yo sé que yo tengo muchos problemas, yo tengo problemas porque lo mataron, pero porque ellos lo mataron. Porque si él estaba en una causa peleando con la guerrilla y lo mató la guerrilla, pues él estaba peleando con la guerrilla. Pero ¿cómo lo van a asesinar los mismos compañeros? ¿Cómo se le ocurre a usted de que yo voy a asesinar a mi mismo hermano? No, eso no es posible.
Y eso fueron ellos, es que yo estoy diciendo que fueron ellos, porque en 4 años no me han querido dar absolutamente ninguna, no es que no me han querido decir ni siquiera a dónde fue. Inclusive los de la Sijín, unos que estaban investigando, no encuentran en el Alto de la Virgen, ellos dicen que lo mataron en el Alto de la Virgen. He denunciado esto en la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, en toda parte, pero eso eso no lo dejan salir. Hablé, un día se comenzaron a investigar cuando hablé con el doctor Iguarán. Personalmente estuve en la Fiscalía hablando con el doctor Iguarán, y apenas él salió de la Fiscalía, enseguida se cerraron el caso y se acabó el caso, más nunca me llegaron a decir nada, ni nada, no, como que si eso hubiera, ya cerraron el proceso, hicieron todo eso. Porque es que ellos le tienen mucho miedo a la cúpula militar, porque es que la cúpula militar como que los ha amenazado, digo yo, porque no hay otra razón, porque nadie, ningún periodista, ningún medio de comunicación quiere que esto salga a la luz pública, el asesinato de mi hijo, porque eso hace 4 años, eso no ha salido nunca, y yo he hecho protestas, en 4 años he hecho muchas protestas en todo el país, y eso jamás ha salido, jamás, eso nunca. Inclusive me han entrevistado personas de otros países, eso ha salido en otros países, pero en este país no lo han dejado salir, porque aquí le tienen prohibido a la cúpula militar y los altos mandos militares le tienen prohibido a los medios de comunicación que esto salga a la luz pública, porque a ellos no les conviene. ¿Culpables? Se menciona y quedan los nombres del general jefe Paulino Coronado, comandante de la Brigada 30 del Ejército, al general y excomandante de la Segunda División del Ejército, José Joaquín Cortés, al coronel Gabriel Rincón Amado, jefe de las operaciones de la Brigada Móvil número 15, al coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, del Batallón Santander. Todos los anteriores presentan hoy cargos y procesos ante la justicia colombiana por los horribles casos de falsos positivos. Ellos, justificados por los pobres resultados que ofrecían sus unidades en la lucha contra la subversión, hicieron pasar a jóvenes, a indigentes, a campesinos o incluso a enfermos mentales por guerrilleros caídos en combate. Que nosotros nos trajeron, mi hijo era un militar activo, de un momento a otro nos los trajeron muertos, nos dijeron que había sido un combate, de lo cual nosotros estamos completamente seguros que no fue combate, porque hay muchas anomalías, incluyendo de que en el pelotón donde iba mi hijo, habían 40 y pico de hombres y solo 2 personas llamaron a indagatoria en una sola ocasión, y sin embargo, o pues en 2 ocasiones, y sin embargo en esa declaratoria de esas 2 personas hay tanta inconsistencia en la cual uno puede ver, se deja ver enseguida que están mintiendo, primero. Y segundo, que el disparo que presentaba mi hijo no tiene característica de haber sido un combate ni de haber sido un fusil. Yo no conozco casi de arma, pero sé que el disparo que mi hijo tenía no era de fusil, ni de un arma de largo alcance. Porque cuando hay un arma de largo alcance que dispara, casi siempre uno ve de que el impacto hace explosión, lo cual no hubo en el impacto que le dieron a mi hijo. Entonces estamos haciendo una reclamación, o pues el padre de mi hijo está haciendo esa reclamación justa, porque es justo que en Colombia se haga justicia, no solamente con las personas más pudientes, sino también con las personas humildes y las personas mucho más ligeras cuando hacen parte, como mi hijo, del Ejército Nacional, y que muera y que ni siquiera nadie, ni el presidente, ni el ministro de Defensa en ese momento, nadie de las personas a que acudimos nos han ayudado para esclarecer la muerte realmente de mi hijo. No solo la vida de Raúl Carvajal Londoño se perdió ese 8 de octubre, también desaparecieron sin dejar rastro alguno su esposa Ana Marcela Peña y la bebé, hija de los dos. Está viva Marcela Peña y mi nieta Mariana Carvajal. Cuánto desearía verlas. Porque desde que enterramos a mi hijo, no he vuelto a saber de ellos. Y no sabemos qué pasó con ellas. No tenemos ninguna noticia. Entonces, si me están escuchando, me gustaría saber de ellos.
y el presidente Uribe, si de pronto me llega a ver, le diría que por favor nos entienda. Porque nosotros fuimos personas que confiamos y creímos mucho en él. Los móviles del asesinato de Raúl fueron la negación de este a participar en casos de falsos positivos. De este modo, se convirtió en un testigo incómodo que los podría delatar, y sus mandos no tuvieron más remedio que quitárselo de encima. Sus superiores se inventaron un ataque guerrillero para asesinarlo vilmente. Y ese día, el 8 de octubre de 2006, cuando el pelotón que él dirigía atravesaba una trocha selvática, el puntero o encargado de abrir el camino a la tropa, el soldado Óscar Agudelo Ruiz, oculto tras unos matorrales y a sangre fría, disparó contra el cabo Raúl Carvajal y el soldado José López Ardila, causándoles la muerte. Esta versión es confirmada por algunos de los compañeros que han preferido mantener el anonimato. Como nadie sabía de dónde provenían los disparos, creyeron que se trataba de una emboscada de la guerrilla y enseguida se inició un combate. Sin embargo, los integrantes del pelotón corroboraron esta versión oficial. Aunque ofrecieron notorias contradicciones que hacen sospechar de algo turbio, aún así, los soldados declararon bajo juramento que la muerte de sus compañeros fueron causadas por la guerrilla. Si es necesario, pues que me maten, porque yo no tengo otra forma de esclarecer. Los derechos humanos los sentimos, es lo único que dicen. La Cruz Roja Internacional lo sentimos, don Raúl. Todo el mundo lo sentimos, y es un miedo que le tienen a la cúpula militar. Parece que la cúpula militar de Colombia fuera terrorista, porque es que le tienen mucho miedo, Eso es terror, porque vea, aquí donde estoy yo, de milagro viene este señor, porque venían 5 conmigo, cuando supieron que el problema era con las fuerzas militares, no vino ninguno, nadie. Por temor a represalias, nadie se atreve a decir la verdad ante los tribunales. Incluso, ningún abogado quiere hacerse cargo del caso, porque saben que se juega en la vida. Los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, la corrupción y alianzas con los narcotraficantes tuvieron especial incidencia en norte de Santander, concretamente en la zona de Ocaña, la puerta de entrada al Catatumbo, una zona selvática en la frontera con Venezuela, donde se cultiva y se procesa la coca. Don Raúl recorrerá las carreteras colombianas acompañado de su amigo de toda la vida, don Ignacio Vélez, pues ante la negativa de ayuda de muchos organismos donde ya se ha presentado, ha decidido emprender este viaje. En este gran recorrido, usted podrá ver a los costados del camión los documentos que corroboran esta denuncia. Podrá ver las firmas, una de ellas evidentemente falsa, pues es muy distinta en cada documento. Tal vez hará falta dinero para llenar el tanque de la gasolina, y tal vez alguien los pare para decirles que no sigan. Sin embargo, don Raúl, con ya pasados 60 años, sabe que debe continuar, pues esta, según él, puede que sea la última vez que clame justicia, pues ya la vida se le está escapando. Justicia, justicia, un clamor incesante que debe ser también acompañado por todos aquellos que han sido víctimas de estos hechos en cualquier lugar de Colombia o el mundo. Hay que unir las voces y pedir la claridad de los hechos. Solo así se puede construir un país en paz. La humanidad entera entre cadenas y me comprende las palabras del que